Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Reciban un cordial saludo en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret a todos nuestros televidentes a nivel mundial. Vamos a hacer una oración para que el Dios Todopoderoso guíe este mensaje bíblico, que el único objetivo y fin primordial es acercarlos más al aprendizaje de la palabra del Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos brindas de estar reunidos aquí con todos nuestros televidentes. Padre, bendícelos. Yo declaro las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo te pido, Padre, que tú seas colmando de bendiciones a todos nuestros televidentes. Vamos a la palabra de Dios. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. El pago de los diezmos. Dice su palabra en el versículo 6: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este concepto financiero que nos da la palabra de Dios, como es el de pagar los diezmos, es fundamental para las finanzas de cada creyente. Y si tú no eres creyente, yo le invito a que en el transcurso del programa haremos una oración de fe para invitarte a la familia de Dios. No podemos robar al Señor. El diezmo está estipulado como una 10ª parte de un salario para entregarlo a la obra de Dios. Llámese en iglesia, llámese el sitio de congregación donde te encuentras. Pero lo más importante es que si tú cumples con este requisito, el Señor te dice: probadme. Probadme en el hebreo significa desafíeme. Es el único texto bíblico que el Señor habla donde le dice que te desafiemos. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición es tan grande y tan maravillosa que solamente el Señor Jesús puede hacer que tú tengas esta gran bendición. Yo te invito, amado televidente, que sea la oportunidad para que llegues a los caminos del Señor. Y algo fundamental es que tú puedas aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Vamos a hacer una oración de fe. Padre Celestial, toca a cada televidente y yo te pido, Señor, que sean llegando personas nuevas a los pies tuyos, Padre. Amado televidente, si estás ahí y sientes en el corazón hacer una oración de fe para aceptar al Señor Jesucristo en el corazón, yo te invito a que repitas brevemente esta oración. Di: Padre Celestial, muchas gracias te doy por permitirme reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Gracias, Señor Jesús, porque tú borras todo mi pecado. Y sé que por tu sangre preciosa me has limpiado. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Amén. Bienvenido, televidente, a la familia de Dios. Decirte que nuestra página web es www.dr-cesar-ortiz.com e invitarte
también a llamar a nuestra línea de consejería internacional 0034 622 622 628. Y el correo electrónico es drcesarortiz.com@gmail.com. Bienvenidos a la familia de Dios y decirles que la paz del Señor Jesucristo está en vuestros corazones y que Dios sea concediendo cada una de vuestras peticiones de tu corazón. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pues yo declaro que esas añadiduras que tú necesitas, Dios te las va a proveer en tu momento. Pero ya has hecho el primer paso, que es el aceptar a Jesucristo en tu corazón. Bienvenidos y Dios os bendiga poderosamente.